Habiendo definido ya lo que es la difracción, vamos a ver nosotros los parámetros de la misma. Es decir, cómo nosotros podemos caracterizar la difracción. Para eso vamos a hacer un pequeño esquema. Vuelvo a repetir, la difracción es un fenómeno que consiste en ver el comportamiento de la luz, cómo se cambia su dirección, cómo cambia su orientación, debido a que tiene que superar obstáculos. Entonces vamos nosotros a dibujar una pantalla. Esta es una pantalla. Y en esta pantalla nosotros vamos a hacer un pequeño agujero. ¿Está bien? Hacemos un pequeño agujero en la pantalla. Muy bien, entonces vamos a hacer de que la luz, vamos a decir que la luz está irradiando la pantalla. Tenemos todo un conjunto de rayos de luz que están irradiando la pantalla. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí nosotros tenemos este rayo. Este rayo son los dos rayos más extremos y se van a... otra cosa que me faltaba era, voy a tener por aquí otra pantalla, que es donde voy a ver el resultado de esta difracción. ¿Está claro? Entonces nosotros lo que tenemos aquí es de que estos se desvían. Entonces tengo esa desviación. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, una primera magnitud que nos va a caracterizar esta difracción va a ser el ancho de la rendija. El ancho de la rendija le vamos a llamar D. Entonces tenemos el ancho de la rendija. Esa es una primera característica. Tenemos dos pantallas. Esta es la pantalla 1 y esta es la pantalla 2. Estas dos pantallas se encuentran separadas y a esta distancia. Entonces, esa distancia nosotros la llamamos L. Ese es otro criterio a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a introducir nosotros lo que se conoce como el ángulo de difracción. Es decir, ¿cuánto es que se ha desviado la luz? ¿Está claro? ¿Cuánto es lo que se ha desviado la luz? Entonces, el ángulo de difracción lo vamos a tomar nosotros. Aquí vamos a coger un rayo que viene aquí, digamos, por en medio. Y con respecto a ese rayo que viene por en medio, vamos a considerar sus difracciones. ¿Cuánto es que se difractan estos rayos? Entonces, esta difracción de uno de los rayos hacia ambos extremos es lo que nos va a determinar lo que se conoce como el ángulo de difracción, θ sub d. Este va a ser el ángulo de difracción. Muy bien. Y la longitud de la difracción va a ser la siguiente. Esta distancia le voy a llamar d'. Entonces, esto es lo que nosotros vemos. Ahora, este ángulo de difracción nosotros podemos
hallarlo a partir de este esquema. El ángulo de difracción θ sub d es, vamos a considerar de que es un ángulo muy pequeño, es decir, la relación entre estas magnitudes L y D' son grandes. ¿Está bien? Entonces tenemos θ sobre D, vamos a decir que es aproximadamente igual a D' sobre L. Por lo mismo que hemos visto en el tema de la interferencia. ¿Está claro? Es decir, D' es mucho menor que L. Y esto nosotros vamos a decir también lo siguiente. Ahora, antes de seguir, experimentalmente se puede demostrar de que cuando nosotros disminuimos D, el tamaño de la mancha en P2 disminuye. Es decir, mientras más pequeño es esto, más pequeña es la mancha. ¿Está bien? Entonces hay una correspondencia con el tamaño del agujero. Eso comprueba, en primer lugar, que la luz se propaga después de pasar el obstáculo de forma lineal. Pero el tamaño no es el mismo. ¿Está claro? El tamaño no es el mismo. Hay una diferencia de tamaños. Es decir, se sigue propagando de forma lineal, pero hay una desviación. ¿Está bien? Hay una desviación. Aquí nosotros tenemos esto y vamos nosotros a ver de que esto es también aproximadamente igual a lambda sobre D. Esta va a ser nuestra expresión número 1. Entonces, dado que tenemos esta relación, nosotros vamos a tener de aquí, entonces, los fenómenos de difracción se vuelven significativos, para valores de lambda que son del orden de D. Es decir, cuando el agujero es del orden de la longitud de onda, nosotros tenemos valores más significativos. Solo cuando la dimensión del orificio es comparable con lambda. En ese caso, nosotros tenemos un fenómeno de difracción evidente. Jóvenes, ¿esto está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿por qué la luz cuando pasa por ese agujero no pasa en línea recta y se desvía? No entiendo la pregunta. O sea, la luz cuando pasa por el agujero tiene Ya. una desviación, ¿no? Así es. Un ángulo. Pero ¿por qué no pasa de forma recta, rectilínea, ¿no? No. La luz sí pasa de forma recta. ¿Está claro? Lo que pasa es lo siguiente, que debido al obstáculo se desvía. O sea, debido al obstáculo se desvía. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Una desviación de la luz debido al obstáculo. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Entendámoslo como que, a ver. Bueno, vamos a verlo en algunos ejemplos un poco más concretos hacia adelante, pero lo que yo quería ver en este momento, en esta parte al menos, era estos que son los parámetros de difracción. ¿Está bien? Estos que son los parámetros de difracción. ¿Cuáles son estos parámetros? El ángulo de difracción y el hecho de que la longitud de onda
es del orden de la rendija. Es decir, para que sea evidente, para que sea observable, tiene que ser del orden de la rendija. Si no es del orden de la rendija, no podemos asegurar de que podemos observarlo. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, un momentito, disculpen, jóvenes, aquí. Un momento. Uh-huh. Entonces, no hay más preguntas, ¿no, jóvenes? Bien. Entonces, estos son los parámetros.